Pensaron que el Sahel dormía. Se equivocaron. Un convoy de 1.500 mercenarios, entrenados en la sombra y financiados en secreto, se adentró en el corazón del Sahel bajo órdenes de intereses extranjeros. Su objetivo era dividir, desestabilizar y desaparecer antes de que el sol alumbrara la traición. Nadie esperaba resistencia real. Creían que África seguiría siendo invisible, condenada al silencio y la oscuridad. Pero lo que parecía otra operación encubierta destinada a reescribir fronteras, terminó abruptamente en fracaso. El convoy, acostumbrado a actuar sin testigos, fue interceptado sin un solo disparo. El Sahel, tradicionalmente visto como un vacío vulnerable, demostró estar despierto, vigilante y preparado. Esta historia trasciende la táctica militar. Es un espejo para el mundo. No entenderla es perpetuar la imagen de un África débil, sumisa a manipulaciones externas y condenada al estancamiento. Por primera vez en décadas, el poder de decidir no se juega en oficinas lejanas, sino en las manos de quienes viven, luchan y defienden esta tierra. El Sahel ya no es una ruta abierta para la injerencia, sino una frontera donde la vigilancia, la unidad y el liderazgo han cambiado las reglas. La región ha dejado de ser peón y ahora es protagonista de su propio destino. El temor ya no reside en sus pueblos, ahora se instala en quienes pierden el control sobre ellos. Pero ¿quién detuvo a esos mercenarios y cómo lograron sorprender a los que siempre habían operado sin obstáculos? Todo comenzó con una figura inesperada y una decisión que cambiaría el juego. El Sahel nunca ha sido solo un desierto vacío. Es la bisagra donde colisionan los intereses de potencias globales, el pasaje estratégico que conecta norte y oeste de África. Durante siglos, este territorio fue la arena de imperios y fuerzas externas, un tablero donde los pueblos locales rara vez movieron las piezas. En nombre de la ayuda o la lucha antiterrorista, potencias extranjeras sembraron división y desconfianza. Cada misión disfrazada reforzaba la fragilidad regional, manteniendo al Sahel como un espacio fragmentado y fácil de manipular desde lejos. Así, la imagen de vulnerabilidad se convirtió en un dogma repetido por gobiernos y analistas, justificando intervenciones y control indirecto. Sin embargo, esa narrativa está quedando atrás. El desgaste de crisis sucesivas ha encendido una nueva conciencia en países como Burkina Faso, Mali, Níger y Guinea. Ya no aceptan el rol de piezas pasivas. Empiezan a reconocerse como partes de un mismo cuerpo, capaces de decidir su destino. Están surgiendo alianzas inesperadas. La cooperación y la resistencia reemplazan la sumisión a mandatos foráneos. El riesgo para quien subestime el Sahel es enorme. Perder el acceso a recursos vitales y rutas clave que sostienen el pulso económico y político de África Occidental. Ignorar la importancia del Sahel es renunciar a cualquier influencia real en el futuro del continente. La región está dejando de ser un laboratorio de injerencias para convertirse en el corazón de una transformación histórica. El pulso soberano late con más fuerza que nunca. Pero este cambio inquieta a quienes antes dictaban las reglas. La verdadera crisis no es la fragilidad del Sahel, sino el miedo de quienes ven evaporarse su control. Por primera vez en mucho tiempo, la región está forjando su propio destino. Y quienes antes la subestimaban, ahora miran con preocupación. La vigilancia y la unidad de los países sahelianos pronto serían puestas a prueba. Una amenaza extranjera avanzaba, poniendo en juego todo lo que la región había comenzado a construir. La noche era aliada del invasor, hasta que se topó con una vigilancia que no dormía. En la espesura de la oscuridad, el convoy extranjero avanzaba con precisión escalofriante. 1.500 hombres, entrenados en el arte del sigilo, desplegaban tácticas de infiltración que antes habrían atravesado cualquier frontera africana sin dejar huella. Comunicaciones encriptadas, rutas alternativas y vehículos camuflados. Todo diseñado para burlar radares y engañar a la inteligencia local. Pero el terreno ya no era el mismo. La doctrina de seguridad en Burkina Faso había cambiado. Los radares,
una vez subestimados, tejían ahora una red inquebrantable, rastreando el horizonte con ojos implacables. La inteligencia civil y militar, reforzada en barrios y aldeas, convertía cada movimiento extraño en una señal de alarma que cruzaba el país como un rayo. El capitán Ibrahim Traoré lo supo desde el primer momento. La ofensiva no sería solo militar, sino psicológica. Por eso no improvisó. Preparó a sus hombres con disciplina férrea, redes defensivas flexibles y una orden precisa: no dejarse provocar, no precipitarse. Cada soldado sabía su papel, cada civil, el peligro de la desunión. La auténtica revolución no fue tecnológica, sino social. En vez de miedo, el convoy encontró cohesión. Por primera vez en décadas, la unidad nacional se volvió el verdadero escudo ante la amenaza. Las viejas heridas de desconfianza comenzaron a cerrarse frente al enemigo común. La operación extranjera, creada para sembrar el caos, chocó contra un país vigilante y sereno. Burkina Faso no respondió con histeria, sino con dignidad. No se dejó atrapar por la narrativa de fragilidad, sino que impuso su propio relato, el de un pueblo soberano, dispuesto a proteger su destino con vigilancia inquebrantable. Un solo error habría sido fatal. Un disparo impetuoso, un rumor mal gestionado, cualquier desliz podía haber derrumbado la imagen de fortaleza del país y abierto la puerta a una intervención extranjera masiva. Pero los nuevos cimientos de la defensa resistieron la prueba. La fuerza estaba en la claridad y la calma. Mientras el convoy creía avanzar sin obstáculos, en realidad se adentraba en una trampa tejida por la unidad y la anticipación. La crisis no era de Burkina Faso, sino de aquellos que veían cómo el viejo guión de intervención extranjera se desmoronaba ante una vigilancia despierta y un liderazgo firme. El silencio de esa noche habló más que 1000 comunicados oficiales. El mensaje era inconfundible. El Sahel ya no es territorio de peones, sino de protagonistas. Pero esa confrontación silenciosa no solo detuvo a los invasores, desató consecuencias más profundas, cuyo alcance apenas comenzamos a imaginar. El amanecer trajo preguntas inquietantes. ¿Qué harían ahora los invasores frustrados? ¿Y cómo respondería el pueblo ante una amenaza que ya no era invisible? No se trataba únicamente de una batalla militar. Era el choque entre dos visiones irreconciliables sobre el destino de África. La reacción de Burkina Faso, ante el avance de 1500 mercenarios, fue seguida con atención febril por aliados y rivales en todo el oeste africano. Cada táctica, cada decisión, se convirtió en un mensaje claro. Ya no se trata de sobrevivir, sino de desafiar y reescribir las reglas impuestas desde fuera. En ese ambiente de máxima tensión emergió una doctrina defensiva inédita. Su esencia reside en la autoestima nacional, la cooperación entre fuerzas y la autonomía estratégica. Atrás queda la dependencia de salvadores externos. Ahora la confianza nace del trabajo colectivo y de una vigilancia infatigable. La unidad, templada en la adversidad, se transformó en la principal arma del país. Paradójicamente, la operación mercenaria, concebida para dividir y someter, tuvo el efecto opuesto. El temor que pretendían sembrar fue respondido con solidaridad y coraje. La amenaza externa desencadenó en Burkina Faso una cohesión nunca vista, inspirando a sus vecinos y fortaleciendo una alianza regional que de pronto se siente capaz de proteger su destino. El mito que se desmorona es el del Sahel en crisis. Hoy la verdadera crisis no está en la región, sino en quienes ven desmoronarse su dominio. El miedo a perder privilegios y la incapacidad para imponer agendas generan inseguridad al otro lado del tablero. El fracaso del avance de 1500 hombres revela una verdad incómoda. El viejo guión ya no tiene poder sobre África. El riesgo es monumental. Si África demuestra que puede proteger su soberanía y forjar su propio camino, el equilibrio de poder global se tambalea. Las voces de la región se elevan, exigiendo respeto y protagonismo en las decisiones que afectan su futuro. Lo que realmente está en juego va mucho más allá de una frontera.
es el derecho a decidir quién escribe la historia africana. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Qué aprendizajes deja este episodio para Burkina Faso y para todo el continente? El desenlace de esta confrontación marca un antes y un después, pero las verdaderas lecciones apenas empiezan a vislumbrarse. Es hora de analizar los efectos duraderos de este despertar. La soberanía no se implora, se forja con dignidad y convicción, día tras día, decisión tras decisión. La verdadera lección de Burkina Faso va más allá de la política. Es una enseñanza de acción colectiva. Cuando comenzaron los rumores sobre la amenaza, no fueron únicamente los radares ni los uniformes quienes respondieron, sino la vigilancia activa de cada ciudadano. La población detectó movimientos extraños y tejió una red de alerta que frustró cualquier intento de sorpresa. Esta vigilancia transformó la inseguridad en fortaleza. El país abandonó la vieja costumbre de esperar la intervención de otros. La dependencia se reemplazó por una certeza. Solo su propio pueblo puede decidir el destino nacional. El liderazgo del capitán Ibrahim Traoré fue clave. No hubo discursos vacíos ni gestos teatrales. La respuesta fue calculada y serena. Cada movimiento, estudiado. Esta calma bajo presión marcó un antes y un después en la región. La seguridad dejó de ser solo cuestión de armas. Se convirtió en cuestión de visión, unidad y autocontrol. La lección burkinesa cruza fronteras. Hoy, naciones africanas enteras observan y se preguntan, ¿por qué confiar siempre en la tutela ajena? El ejemplo de Burkina Faso demuestra que la dignidad colectiva puede unir y que la autodeterminación es más que un mito. Es una vía real. Ya no quieren ser definidos por relatos extranjeros, sino reescribir su historia desde adentro. Sin embargo, el peligro persiste. Ignorar estas enseñanzas perpetúa la dependencia, abre la puerta a nuevas formas de dominación y condena a las naciones a tropezar con los mismos errores de siempre. El costo de la pasividad es seguir siendo piezas en el tablero de otros. Ahora, la pregunta es tuya. ¿Qué harás con este mensaje? ¿Seguirás siendo espectador o te sumarás al despertar de una región que ya no acepta el miedo y reclama su futuro? Pero mientras unos despiertan, otros aún dudan. El eco de este ejemplo comienza a resonar más allá de las fronteras, desafiando antiguas certezas. La verdadera amenaza no es solo la llegada de mercenarios o la presión de intereses extranjeros. Es subestimar la fuerza de un continente que ha despertado. África ya no es una sombra muda, moldeada por otros. Es una llama viva, dueña de su poder y de su derecho a escribir su propio destino. Burkina Faso, bajo el mando del capitán Ibrahim Traoré, logró detener la avanzada de 1.500 mercenarios. Pero su victoria no fue solo militar. Fue una declaración al mundo. El Sahel no es un tablero vacío, ni un simple paso en los juegos de poder globales. Es el corazón de la dignidad y la resistencia africana. Cada paso de esos hombres fue una prueba. La región cedería ante la presión extranjera o defendería su soberanía hasta el final. Hoy, la imagen de África está en juego. Si seguimos repitiendo viejos prejuicios y negando el cambio que ya se siente en sus tierras, quedaremos atrapados en historias escritas por manos ajenas. Este despertar desafía los esquemas de poder y exige un reconocimiento real del derecho de los pueblos africanos a ser protagonistas de su futuro. El riesgo no es solo para quienes intentan manipular a África desde fuera, también lo es para todos los que se niegan a ver la transformación en marcha. Aferrarse a visiones obsoletas es quedarse atrás, mientras la historia avanza sin esperar a nadie. La soberanía y la unidad de la región ya no son sueños lejanos. Son realidades forjadas con sacrificio, valentía y una determinación que el mundo debe reconocer. Por eso, hoy más que nunca, es vital compartir este mensaje. África no es un espectador de su propia historia, es su protagonista indiscutible. Defender el derecho de sus pueblos a decidir y ser escuchados es una responsabilidad colectiva. No permitamos que la nueva narrativa africana quede sepultada bajo relatos antiguos.
Hagamos que inspire la dignidad y el respeto que toda nación merece. África se levanta, y con cada paso, transforma el mundo. No dejemos que la ignorancia o el temor borren este renacimiento. Que cada voz, cada gesto y cada historia construyan el futuro de un continente que, por fin, se niega a ser definido desde fuera. Pero para entender la magnitud de este giro, hay que retroceder en la historia y mirar ejemplos que ilustran cómo los pueblos pueden cambiar el rumbo ante la adversidad. Tomemos el caso de Vietnam en los años 60 del siglo pasado. Frente a la intervención extranjera, la población rural se convirtió en la mejor red de inteligencia, frustrando operaciones y desarmando el factor sorpresa. La resistencia no solo fue militar, sino una cuestión de cohesión social. Algo similar, aunque con matices propios, está ocurriendo hoy en el Sahel. En la antigua Yugoslavia, durante la desintegración de los años 90, se vio cómo la fragmentación y la manipulación externa podían llevar a la catástrofe. Pero también surgieron movimientos de base que apostaron por la convivencia y el rescate de la soberanía local. Esta lección resuena en los países del Sahel, que buscan unidad para evitar la manipulación foránea. Ejemplos más recientes se encuentran en la propia África. Ruanda, tras el genocidio, optó por un proceso de reconciliación nacional y reconstrucción basada en la participación comunitaria. Ghana, a través de un modelo de gobernanza abierta y diálogo ciudadano, logró estabilidad en medio de un continente convulso. Estos ejemplos demuestran que el cambio real comienza en el tejido social, no en la imposición externa. Volviendo al presente, el caso del Sahel revela la importancia de la inteligencia colectiva. El uso de tecnología avanzada, como radares y sistemas de comunicación encriptada, fue clave, pero lo decisivo fue la cooperación entre civiles y militares. Esta simbiosis permitió anticipar movimientos, bloquear rutas y evitar provocaciones que podrían haber escalado el conflicto. Imaginemos un escenario alternativo. Si la población burkinesa hubiera reaccionado con pánico o desconfianza hacia sus propias fuerzas, el convoy de mercenarios habría encontrado grietas por donde colarse y desestabilizar. Sin embargo, la confianza mutua, construida a lo largo de meses de diálogo y ejercicios conjuntos, fue la barrera infranqueable. A nivel práctico, ¿qué pasos tomaron los líderes del Sahel para fortalecer su defensa? En primer lugar, descentralizaron la toma de decisiones. Cada comunidad recibió formación básica en alerta temprana y respuesta ante amenazas. En segundo lugar, se crearon líneas directas de comunicación entre aldeas y puestos militares, permitiendo que la información fluyera sin filtros ni retrasos. Tercero, se promovió una cultura de vigilancia cívica, donde la denuncia de anomalías era premiada y nunca castigada. Estas medidas pueden parecer simples, pero su impacto fue enorme. Un ejemplo concreto. En la provincia de Oudalan, una mujer detectó un grupo de vehículos camuflados, y gracias a la red de comunicación local, la alerta llegó a la capital en menos de 30 minutos. Esto permitió la movilización coordinada de las Fuerzas Armadas y evitó una infiltración que habría costado cientos de vidas. El liderazgo del capitán Traoré también supo gestionar la presión internacional. Cuando comenzaron las presiones diplomáticas para moderar la respuesta, su equipo optó por la transparencia. Convocaron a la prensa local e internacional, mostraron pruebas de la infiltración y explicaron que la reacción defensiva no era un acto de agresión, sino de legítima protección. Este manejo mediático desactivó intentos de manipulación y ganó apoyo popular. A nivel regional, el éxito de Burkina Faso inspiró a Mali y Níger a reforzar sus propias redes de defensa social. Se organizaron seminarios conjuntos, se intercambiaron protocolos y se establecieron ejercicios militares coordinados. Guinea, por su parte, apostó por fortalecer la educación cívica y el sentido de pertenencia nacional, convencida de que la verdadera defensa comienza en la mente y el corazón de cada ciudadano. La pregunta que surge es, ¿puede este modelo replicarse en otros contextos? La respuesta es sí, pero requiere 3 ingredientes esenciales: confianza social, liderazgo ético
y visión estratégica. Sin estos elementos, cualquier tecnología o apoyo externo es insuficiente. Países que han caído en la trampa de la dependencia, como Libia tras la caída de Gaddafi, demuestran que la fragmentación social es el mayor enemigo de la soberanía. A nivel global, el despertar del Sahel tiene implicaciones profundas. Las antiguas potencias coloniales, acostumbradas a intervenir bajo el pretexto de la seguridad, se enfrentan ahora a una región que exige respeto y reciprocidad. Esta transición recuerda al proceso de descolonización asiática en el siglo XX, cuando países como la India y Vietnam demostraron que la resistencia organizada podía doblegar imperios. ¿Qué desafíos quedan por delante? El principal es consolidar la cohesión interna y evitar la tentación de volver a viejas prácticas divisivas. La historia está llena de ejemplos donde la unidad se deshizo por rivalidades internas o promesas vacías de ayuda externa. Angola, tras la independencia, sufrió décadas de guerra civil precisamente por no consolidar un frente común. El Sahel debe aprender de estos errores y priorizar el bien común sobre intereses particulares. Otra lección es la importancia de la educación y la memoria histórica. Países como Sudáfrica han invertido en programas de reconciliación y memoria para evitar repetir tragedias pasadas. El Sahel debería seguir este ejemplo, promoviendo la enseñanza de su historia reciente y celebrando los logros colectivos. Solo así se construyen identidades fuertes y resilientes. En el terreno económico, la victoria sobre el convoy mercenario abre puertas a nuevas formas de cooperación. La seguridad es un requisito para el desarrollo, y ahora inversores africanos y extranjeros ven al Sahel como un socio confiable. Ejemplos de proyectos exitosos ya se observan en el sector agrícola y de energías renovables, donde la estabilidad atrae capital y genera empleo local. Pero la mayor transformación es cultural. El orgullo de haber defendido la soberanía inspira manifestaciones artísticas, musicales y literarias. Se multiplican los festivales que celebran la unidad y la resistencia. Jóvenes líderes emergen con discursos que rechazan el victimismo y apuestan por la innovación. Esta ola de creatividad es el motor invisible del renacimiento saheliano. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos comunes para sostener este avance? En primer lugar, informarse y participar en redes comunitarias. La vigilancia ciudadana no termina con una victoria militar. Es un proceso diario de colaboración y alerta. Segundo, exigir transparencia y rendición de cuentas a los líderes. Solo así se evita la corrupción y se consolida la confianza. Tercero, promover el diálogo intergeneracional y el intercambio cultural, para que la memoria de la resistencia no se diluya con el tiempo. A nivel internacional, quienes deseen apoyar este proceso deben abandonar el paternalismo y apostar por la cooperación horizontal. El respeto a la autodeterminación es la base de cualquier relación duradera. Los organismos multilaterales pueden aprender del ejemplo burkinés y diseñar programas que fortalezcan la autonomía local, en vez de imponer recetas externas. En resumen, la victoria del Sahel no es solo militar o política. Es el triunfo de una nueva cosmovisión, donde la dignidad, la unidad y la vigilancia activa reemplazan la dependencia y el miedo. El mundo observa, y cada país, cada comunidad, puede extraer lecciones valiosas para su propio camino. Así, la pregunta inicial, ¿quién detuvo a los mercenarios y cómo?, se responde con una palabra: todos. Cada mujer, cada hombre, cada joven que eligió la vigilancia sobre el miedo, la unidad sobre la fragmentación, la dignidad sobre la sumisión. El Sahel despierta, y con él, una nueva África. El círculo se cierra, pero la historia apenas comienza. El futuro está en manos de quienes se atreven a imaginarlo y construirlo juntos. La deuda de la pregunta queda saldada. La fuerza de un pueblo unido puede cambiar el curso de la historia, y el Sahel lo acaba de demostrar ante los ojos del mundo.